es una yupana. Su nombre significa lo que sirve para contar. Se deriva del vocablo quechua yupay, que significa contar. Usa el sistema decimal y posicional contable prehispánico. En ella encontramos la serie Fibonacci, basada en un par de 8 cédulas con base en 1, 3 y 5, liberándonos del método occidental donde todavía persiste la metodología escolástica, memorística, mecanicista y centrada en la repetición mecánica de algoritmos, liberando la posibilidad del aprendizaje como una herramienta capaz de desarrollar el razonamiento abstracto de modo creativo. ¿De dónde viene? Fue utilizado por los contadores quipucamayos en el imperio de los incas. Según la etnomatemática, la yupana, graficada por Guamán Poma de Ayala en su obra Primera Nueva Crónica y Buen Gobierno, tiene su antecesor en la tamtana, de origen cañari, descubierta en 1913. Su capacidad de expresar ideas extranumerales, capacidad de expresión que de momento es imposible de precisar. Unidades, decenas y centenas en la yupana. Consiste en un pequeño bloque de piedra o de otro material de 20 por 30 centímetros, con loquedades dispuestas en 5 franjas horizontales y un número variable de columnas, donde se colocan semillas o piedrecitas. Los cálculos se realizaban de derecha a izquierda. En cuanto a las operaciones desarrolladas en la yupana, los incas sumaban, restaban, multiplicaban y dividían. De hecho, puedes hacer todo tipo de cálculos sin pensar en números, solo escribir y leer, pero después juegas, reconoces formas y cambias por su simplificación y puedes obtener los resultados. ¿Cómo sumar en la yupana? Colocamos uno de los sumandos en la yupana y el segundo en la parte superior de esta. Posteriormente transferiremos los granos de maíz de la parte superior a la yupana conservando las columnas, es decir, en la columna 1 transferimos los 3 granos a la columna de las unidades. En la segunda y en la tercera, como en la primera columna, quedan los 10 círculos llenos y uno por fuera. Barremos y llevamos uno a la memoria, así podemos ubicar el maíz que falta. La palabra espiritualidad viene de la palabra latina spiritus, que significa aliento, viento fuerte, indomable y libertad. La espiritualidad en los pueblos andinos es una de las partes fundamentales de la vida social, familiar y de la comunidad. La espiritualidad se entiende como la energía vital en la que están incluidas las emociones, el carácter que se representa en el amor, la firmeza, el coraje y la voluntad. La espiritualidad andina es la base fundamental de la identidad de nuestros pueblos y naciones indígenas. Las prácticas, creencias, valores, ideas y tecnologías asociadas a la cosmovisión ancestral son los cimientos de la espiritualidad andina. Para el desarrollo de la espiritualidad andina es necesaria la conexión con la Pachamama, que significa Madre Tierra. Esta relación se trata de una consideración de afectividad filial acerca del espacio y del tiempo por parte del pueblo. Coricancha. La cultura andina ha transmitido sus códigos y conocimientos en forma simbólica. Además, ha sido objeto de dominación y transformaciones en los últimos siglos. Sin embargo, quedan importantes testimonios históricos en los mitos, monumentos o ritos. Otra buena parte aún se conserva en las prácticas cotidianas de las poblaciones rurales. El Coricancha es un altar, un portal, un lugar sagrado. En él se funden los 3 mundos, el mundo de arriba, el de la tierra y el mundo de abajo. Si bien es cierto que en las ceremonias andinas se puede observar distintos tipos de coricanchas, se identifica en ellos 4 elementos: aire, tierra, agua, fuego, que se orientan y disponen según los 4 puntos cardinales: este, oeste, norte, sur. Un elemento distintivo en el centro que se expande y que porta alta valoración simbólica. El altar representa fielmente la cosmovisión de un mundo cultural que no es rezagos históricos sino palpitante y vigente realidad. Las prácticas médicas andinas conservan muchos de los elementos y principios representados en el altar mayor. Su importancia podría trascender en el análisis histórico o antropológico si dejamos de considerarlo como arcaísmo y nos atrevemos a rescatar sus principios holísticos de equilibrio y relación armoniosa con el medio ambiente, natural y cósmico, desarrollando una práctica clínica y salubrista conjuncionada, necesariamente con los conocimientos y tecnologías de la medicina científica. Reconocimiento de saberes ancestrales.
Los saberes ancestrales son parte de quienes habitamos esta tierra. Estaban antes que nosotros la habitemos. Son la memoria y quienes prepararon el mundo para recibirnos. Por eso, el honrarlos, más que una invitación, es un deber, para resignificar la sabiduría de las prácticas ancestrales que su entorno, enfocado cada encuentro a descubrir las potencialidades y riquezas que los conocimientos de sus antepasados poseen. Factores como la globalización y la migración han generado un desinterés en los más jóvenes por las prácticas de medicina, agricultura y ritualidad ancestral, encontrándonos en una vía hacia la pérdida de varios de estos conocimientos. Estos también se proyectan como una ventana para hacia la activación y acceso a la memoria de la sabiduría en su espacialidad. ¿Qué hacen las plantas medicinales? A las plantas medicinales se las investiga desde diversos lugares, se las busca, se las observa, se identifica su entorno, se conversa con quienes han estado antes y las conocieron. Son el regalo de salud que el planeta nos invita a descubrir para sanarnos. ¿Qué estudia la semiótica? La semiótica es la disciplina que se enfoca en el estudio, análisis y reflexión de los signos. Para comprender qué es un signo, se acudirá a la acepción de Umberto Eco, que nos dice lo siguiente: signo es todo lo que se puede interpretar. En otras palabras, es todo aquello que se carga de sentido. Así una cosa deja de ser una cosa y gracias a la interpretación pasa a ser un signo. Pero además la semiótica no solo estudia la naturaleza del signo, sino su funcionamiento y las circunstancias en las que se genera. Vamos a hablar ahora sobre la semiótica de la vestimenta andina. La semiótica se la reflexiona desde diversos espacios. Uno de ellos es la cultura, de ahí que haya una propuesta de estudio específica denominada semiótica de la cultura. Es desde esta perspectiva que se aborda en este taller la vestimenta andina. Con este horizonte interpretativo, la vestimenta se podría considerar un signo orgánico, en constante movimiento y susceptible de cambio, un signo que se deriva y por tanto responde a contextos particulares. Vamos ahora a enfocarnos en algunos signos vestimentarios de algunos pueblos indígenas del Ecuador. Este espacio tiene como eje tres grandes objetivos. El primero, identificar los signos vestimentarios, luego interpretarlos y finalmente relacionarlos. Vamos a abordar algunos signos presentes en la vestimenta de los pueblos indígenas del Ecuador. El sombrero. El caso de esta prenda es especial. Es un potente ejemplo de resignificación, es decir, de un nuevo significado que responde a otro espacio semiótico diferente del de su origen. Es una prenda que se exportó a la región andina y ya en este espacio tomó otros significados. La gran mayoría de los pueblos indígenas quichos de la sierra lo usan y cada pueblo o sector le ha dado un significado particular. Por ejemplo, en la zona de Chibuleo, una de las interpretaciones proviene de la forma esférica, por lo que se lo relaciona con la luna. En el pueblo de Saraguro, uno de los significados es de que el ala del sombrero evoca la espiritualidad, es una especie de mandala. Y en la zona de Anatabuela está relacionado con la protección y con el uso que se le da como arma de defensa. Otro de los signos relevantes es la chumpi o faja, misma a la que se le atribuyen varios significados, entre ellos el relativo a su forma, que se connota como ofídica y que se la relaciona con la fuerza y con la vida en la comunidad, ya que al tejerla se suelen incluir aspectos de la vida de las personas en sus comunidades, aspectos de tipo social, espiritual o cultural. La presencia de la naturaleza en la vestimenta es constante. Su significado se desprende de la relación con la tierra. Por lo general se puede observar representaciones de plantas en las camisas femeninas y en algunos pueblos, por ejemplo el pueblo Cañari, en las camisas masculinas. En otros pueblos, como los de Salasaca y Chibuleo, el anaco, por ejemplo, tiene relación estrecha con la tierra, con la mujer y la forma de entender la feminidad en ese espacio. La vestimenta es una entidad viva que se mueve con la persona y con su forma de relacionarse con el contexto cultural, natural y el grupo humano. Ese nexo ineludible entre prenda y ocupante se consolida con el signo hecho símbolo que convive y se forja en el imaginario de cada uno de los pueblos indígenas. Un lenguaje poderoso que todo el tiempo comunica, todo el tiempo significa.